Bien, ahora sí, ahora vamos a la palabra del Señor. Vamos a leer en Salmos capítulo 23, un salmo muy conocido, y yo creo que todos lo conocemos. Y cuando lo tengan, le voy a pedir que se pongan sobre sus pies. Amén, lo tenemos todos. La palabra del Señor dice así: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pasto me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mi presencia, de mis enemigos. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosada. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Amén. Vamos a darle gracias a nuestro Dios por su santa y bendita palabra. Señor, gracias. Gracias porque tú eres bueno en gran manera. Gracias porque para siempre tu misericordia, Dios. Gracias, Señor, porque es un privilegio el que podamos estar aquí, Señor, adorándote, glorificándote y exaltando tu santo y bendito nombre. Que podemos compartir tu palabra libremente, Señor. Te rogamos que nos ministres, Señor, en esta tarde. Habla a nuestros corazones. Tú conoces, Señor, nuestro interior. Conoces nuestra necesidad. Tú sabes cómo hemos venido a este lugar, Señor. Te ruego, Padre, que no nos vayamos de este lugar de la misma manera que hemos venido, Señor. Abre nuestro entendimiento, Padre. Que podamos recibir tu palabra con gozo y con alegría, y que la pongamos por obra y práctica en nuestras vidas, Señor. Ministranos en esta hora, Padre. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Este salmo fue escrito por el rey David. La Biblia no dice en qué momento, en qué tiempo fue escrito este salmo. Y claro, David escribe este salmo en su vivencia, porque él era pastor de ovejas. Y está claro que él declara que el Señor es su pastor y que nada le faltará. ¿Cuántos saben que el Señor es nuestro pastor? Amén. Y que nada nos faltará. Amén. ¿Por qué nada nos faltará? Porque Él tiene cuidado de nosotros, ¿no? Él cuida de sus hijos, Él cuida de sus ovejas. Por tanto, nosotros no tenemos por qué estar preocupados. Porque si Él cuida de nosotros, tenemos que estar tranquilos, tenemos que estar relajados en el Señor. Porque el Señor no quiere que su pueblo esté angustiado, ni afanado, mucho menos, sino que esté confiado en el Señor. Amén. David sabía muy bien cuál es la función de un pastor. Él sabe muy bien. ¿Por qué? Porque él era pastor de ovejas. Cuando Dios manda al profeta Samuel a ungir a David, y el profeta Samuel llega a la casa de su padre, que era su padre se llamaba Isaí. La Biblia dice que tenía 7 hermanos.
Y esos 7 hermanos lo hicieron pasar unos tras otros. Y dice el Señor que ese no era el que él había mandado a ungir. Y cuando el Señor le dice a Samuel que no era ninguno de ellos, él hace una pregunta al padre, que si no había otro, que si esos eran todos los hijos que él tenía. Y él le dijo, queda uno que está cuidando las ovejas. Estaba detrás de la pata de las ovejas. La Biblia nos enseña en Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 10 y 11, dice, e hizo pasar a Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, el Señor no ha elegido a uno, no ha elegido a esto. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Fíjense, Samuel va a ungir a David, pero David no estaba en la casa de su padre, estaba cuidando las ovejas de su padre. Pero ¿sabe qué? Que ya el Señor se había fijado en David. ¿Por qué? Porque David era un hombre, y era un muchacho cuando estaba cuidando las ovejas de su padre, era muy joven, pero tenía el corazón semejante al de Dios. ¿Y qué quiere decir esto? Que tenía el corazón semejante al de Dios, que él iba a hacer todo lo que Dios le pidiera que hiciera. Ahora yo te voy a hacer una pregunta a ti. ¿Haces tú todo lo que Dios te pide que haga? ¿O pasamos por alto su palabra? ¿O no hacemos caso a lo que Dios nos dice que hagamos? Dios no quiere hijo desobediente. Dios quiere hijo obediente. Saúl fue desechado como rey. ¿Por qué fue desechado como rey? Porque desobedeció al Señor. El Señor le dijo, haz esto, y no lo hizo. Y se proveyó de un rey mejor que Saúl, que fue el rey David. ¿Sabe por qué? Porque el Señor vio el corazón de David. Dios ve lo que hay en tu corazón. Dice que el hombre ve lo que está delante, la apariencia, la fachada, pero Dios no mira eso. Dios ve más allá. Él mira qué hay dentro de nuestro corazón. Y él vio lo que había en el corazón de David, que era un hombre que amaba a Dios de corazón y se daba a Dios, se dio a Dios. ¿Y tú amas a Dios de corazón? ¿Le amas? Como le preguntó a Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas más que esto, Pedro? Pastorea mis ovejas, apacienta mis corderos. ¿Me ama, Pedro? En otra palabra, cuida de rebaño. Cuida de rebaño. David estaba siendo entrenado en lo secreto. Estaba siendo entrenado en lo secreto. ¿Por qué? Porque, fíjense, luego él vence a Goliat, al gigante. ¿De qué manera? Era un hombre entrenado en guerra. Era un hombre muy alto. Más o menos medía unos 3 metros de altura. Era un gigante. De hecho, todo Israel
estaba con miedo. El mismo rey, el rey Saúl, tenía miedo de este hombre. Pero David era un hombre con un corazón valiente, porque Dios te da un corazón valiente, un espíritu de valentía. Y fíjese que el rey Saúl no quería que él fuera, porque le decía: eres un muchacho. Y este hombre es un hombre entrenado en guerra. Desde su juventud ha sido entrenado. Pero fíjense la palabra tan impresionante que dice el rey David. Fíjense, en Primera de Reyes, Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 33 al 35, dice: dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fíjense qué valiente era este hombre. Si venía un león y se levantaba contra él, ¿qué hacía? Lo hería y lo mataba. Pero también si venía un oso, también hacía lo mismo. Es decir, estaba entrenado. Pero ¿sabe por qué? Porque el Señor estaba con David. Y si el Señor estaba con David, está con nosotros también. Amén. Y si está con nosotros, Él peleará con nosotros. Amén. Él peleará por nosotros. Ese es nuestro Dios. La función de un pastor es alimentar, proteger y cuidar las ovejas. David cuidaba y protegía a las ovejas de su padre, que estuvieran a salvo de los depredadores, para que los lobos no vengan a devorar las ovejas. ¿Sabe que hay lobos, no? Los lobos son carnívoros, les gusta la carne. Y David cuidaba de las ovejas para que no fueran dispersadas, ni mucho menos fueran arrebatadas por estos animales que venían a atacarla. En Salmos capítulo 78, versículo 70 y versículo 71 dice: y eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. Detrás de la parida lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Fíjense, aquí habla de algo de la parida. La parida representan que tienen que tener un mayor cuidado. Claro, hay que cuidar de ella y hay que cuidar también de la cría. ¿Por qué? Para librarla de estos depredadores que vengan a arremeter contra ella. Y Dios escoge a este hombre. Pero es que Dios a nosotros nos compara como ovejas de redil, como ovejas de rebaño. ¿Y en qué nosotros nos parecemos a las ovejas? En que las ovejas son mansas y son obedientes. Por tanto, nosotros también tenemos que ser mansos y obedientes. Jesús dice en su palabra: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Y de quién tenemos que aprender? De nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La Biblia nos enseña que el apóstol Pablo decía: ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. A quien tenemos que imitar es a nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Entonces, el apóstol Pablo habla de los lobos rapaces que vienen a devorar el rebaño. Y sabe que los lobos rapaces, esto es una metáfora para describir. Es como algo que se presenta, algo bueno, algo agradable, con una fachada, con una apariencia de piedad. Pero al final, en su corazón, hay otra cosa. Los lobos rapaces. Y hay algo aquí que el apóstol Pablo habla en Hechos capítulo 20, versículo 29 y 30. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Estas palabras son del apóstol Pablo cuando en su discurso ya a la iglesia de Éfeso, ya su partida, que ya él se iba a ir y ya no iban a ver más su rostro, y no lo vieron. Pero él dice esto, que tras su partida iban a venir lobos rapaces. Lobos rapaces, personas que realmente se iban a levantar dentro de la misma congregación. ¿Para qué? Para arremeter contra el rebaño, contra las ovejas del Señor. También el Señor Jesús habló de los lobos rapaces. En Mateo capítulo 7, versículo 15 dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Son personas que aparentan muy bien, unos mensajes muy bonitos, pero tienen un trasfondo, tienen una intención que no son verdaderos. Y tenemos que tener cuenta con eso, porque hay muchos mensajes por ahí manipulados de personas que realmente pues predican, hablan, dicen, pero cuando tú te vas al fondo de las escrituras, ves que algo falla. Por ejemplo, como mensaje de la prosperidad. Claro que Dios prospera. Claro que Dios bendice. Pero esto no es lo que realmente el Señor quiere que tú busques. El Señor quiere que tú le busques a Él. Dice el Señor, buscar el reino y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. El Señor va a añadir lo que a ti te hace falta, lo que realmente tú necesitas. Lo que tú no necesitas, Él no te lo va a dar. Él te va a dar lo que tú necesitas en realidad. Y a veces le pedimos al Señor cosas que nosotros no necesitamos. Y el Señor sabe cuál es tu necesidad. Él sabe qué es lo que te hace falta a ti. Él lo sabe todo. ¿O hay algo que se esconde del Señor? Si la Biblia dice que nosotros estamos desnudos delante del Señor, no tenemos nada que esconderle. Antes que nosotros le digamos las cosas al Señor, ya el Señor lo sabe. Él lo sabe todo, Él sabe todo de nosotros. Por tanto, nosotros lo que tenemos que dedicar nuestra vida a buscar al Señor siempre, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, y entregarnos a Él. Amén. En lugares delicados, pasto me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. El enfoque de este salmo es ilustrar las características de los discípulos como seguidores de Cristo. Cuando usted reconozca al buen pastor, sígalo. El buen pastor de las ovejas se llama Jesús. La Biblia nos enseña en Juan capítulo 10, versículo
11 y 12 dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y la dispersa. Fíjense cómo dice el Señor, se identifica aquí como el pastor de las ovejas. ¿Y por qué el Señor dice que Él es el pastor de las ovejas? ¿Sabe por qué? Porque los líderes religiosos de Israel habían descuidado el rebaño, habían descuidado las ovejas. Por tanto, dice que el asalariado solamente le interesa una sola cosa: su beneficio, lo que puede sacar de las ovejas. Y las ovejas dan leche, dan lana y dan carne también. Es decir, beneficio. Beneficio. Entonces no se preocupan por las ovejas, que las ovejas estén bien, que estén bien cuidadas, que estén bien alimentadas. No se preocupan. Y ve al lobo que viene y huye. Y las ovejas son arrebatadas por el lobo. Eso es de quien no son las ovejas. Pero el Señor es el dueño de las ovejas, es el buen pastor, el que nunca nos va a desamparar, nunca nos va a dejar solo. En ninguno de los momentos que nosotros podamos pasar, más duro, más difícil, el Señor va a estar ahí con nosotros. Él nunca nos va a abandonar, Él nunca nos va a dejar solo. Fíjense, la Biblia nos enseña que el apóstol Pablo, en el día de su defensa, todo el mundo lo abandonó. Lo dejaron solo por completo. Pero dijo: pero el Señor no me ha abandonado. Solo el Señor ha estado conmigo. Y solo el Señor estará con nosotros. Denle un aplauso a nuestro Dios. Satanás es el devorador. La Biblia dice que Él vino a matar, a robar y a destruir. En Juan 10:10. Pero el Señor dice: pero yo he venido para dar vida y tengan vida. ¿En qué? En abundancia. Es decir, sobrado. Sobrado. A eso vino el Señor. Por tanto, Satanás vino a matar, a robar y a destruir. Ahora, por eso te aconsejo que no te alejes del buen pastor. Él te llevará a un lugar seguro, donde las aguas están calmadas, donde las aguas están tranquilas, donde los depredadores no pueden devorarte, porque están bajo la protección de nuestro Dios. ¿Cuántos están bajo la protección de nuestro Dios? La Biblia nos enseña en Juan capítulo 10, versículo 27 al 30, dice: mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco y me siguen. Y yo le doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie la arrebatará de mis manos. Mi Padre que me la dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y mi Padre uno somos. Wow. ¿Quién puede arrebatarnos de la mano del Señor? No hay nadie que nos pueda arrebatar de su mano. ¿Por qué? Porque no hay nadie más grande que Él. No hay nadie más poderoso que Él. Satanás no puede hacer nada si el Señor no se lo permite. Todo lo que Satanás hace es porque el Señor se lo permite. Si el Señor le dice: no me toque a fulano de tal, no lo va a hacer. ¿Sabe que el ejemplo que tenemos de Job, no? Sí, él quiso tocar a Job. Es más, le hizo un reto a Dios. Le dijo al Señor que Job le servía por lo que el Señor le había dado. Y Dios le demostró que no, aunque Dios lo sabía todo.
pero le hizo entender que no. Y lo vio y después dijo y se convenció, piel por piel dará el hombre por su vida. Claro, porque tocó todo lo que tenía y aún Job seguía íntegro a Dios. Y mi pregunta es, aún de lo que nos pueda pasar en la vida, ¿nosotros seguimos íntegro a Dios? ¿Seguimos fiel a Dios? ¿O renegamos de Él? ¿O decimos, Dios me ha abandonado? Dios no se acuerda de mí. ¿Dónde está Dios? Como dicen algunos, ¿dónde está Dios? Dios sigue estando en el mismo lugar. Nosotros somos los que nos vamos, pero Dios sigue estando en el mismo lugar. La Biblia dice, acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. Es decir, nosotros somos los que nos distanciamos del Señor, pero Él sigue estando ahí, porque dice que en el Señor no hay mudanza ni sombra de variación. Él sigue siendo el mismo, el de ayer y el de hoy, y estando ahí mismo. Nadie puede arrebatar las ovejas de la mano del Señor. Nadie, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque todo está sometido bajo los pies del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor tiene el control de todas las cosas, hermano. Él tiene el control. La Biblia nos enseña en 1 Corintios capítulo 15 versículo 27, dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él toda la cosa. Toda la cosa están sometidas bajo los pies del Señor. En Efesios capítulo 1 versículo 22 dice, y sometió toda la cosa bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre toda la cosa a la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sabía que Satanás y su demonio fueron desalmados y el Señor lo exhibió públicamente en la cruz? Y el Señor le quitó ese poder y le dio ese poder a la iglesia. Ahora, no es que Satanás no tiene poder, Satanás tiene poder. No es que vayamos por ahí buscando a Satanás para pelear contra Satanás porque Dios nos ha dado poder. No, es para eso. No, nosotros nos defendemos. Cuando Él viene a atacar, entonces nosotros nos defendemos. Pero nosotros no tenemos que ir tras Satanás porque Él tiene poder. Él tiene poder. Pero el Señor le ha dado poder a la iglesia. Y el poder hay que usarlo. No abusar, sino usarlo. El poder que nos ha dado el Señor. Amén. Como iglesia, como pueblo suyo. Esto quiere decir que Cristo, el que pagó el precio por ti y por mí, tiene el control absoluto de toda la cosa en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Él tiene el control absoluto, hermano. No sucede nada si Él no lo permite. Ni una hoja cae de un árbol si Él no lo permite. Por tanto, lo que nos pasa a nosotros en nuestras vidas es porque Dios lo ha permitido. Pero si Él lo ha permitido, es porque Él tiene un propósito con eso que nos ha sucedido a nosotros. Por tanto, nosotros tendemos a ¿qué? A quejarnos y a decir cosas en vez de mantenernos en silencio o decirle al Señor, Señor, cumple tu voluntad con esta prueba. Cumple tu voluntad con lo que me está sucediendo, Señor. Porque la Biblia dice que todo obra para bien, conforme a ¿qué? Al propósito que hemos sido llamados. Amén. Amén. Él es el buen pastor. Sabe lo que tú necesitas. Lo que necesita o lo que tú necesitas está en Jesús. Está en Jesús. En Salmo capítulo 23, versículo 4, el versículo
4 ya lo hemos leído, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aunque ande en sombra de valle de muerte, no temeré. No hay que tener miedo. ¿Por qué? Porque el Señor tiene el control de tu vida. Y no va a pasar más de lo que Dios permita que te pase. Y si hay momentos que tenemos que partir de aquí, de este mundo, pues nos vamos con el Señor. Amén. ¿Cuántos están preparados para irse con el Señor? Tenemos que estar preparados como que si fuese el último día que vamos a estar sobre la tierra. Amén. Por tanto, si el Señor lo permite y lo decidió así, gloria a Dios, porque hemos pasado a la eternidad para siempre. Amén. Para estar con el Señor. La vara es un palo. Dice que tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara es un palo que el pastor lo usaba para su defensa y corrección a las ovejas. Esto tiene que ver con la disciplina. ¿Cuánto aman la disciplina? ¿Cuánto aman la disciplina? Fíjese, tenemos que ser disciplinados. Pero muchas veces la disciplina incomoda, porque no te siente cómodo, no te siente bien. Pero después esa disciplina dará su fruto. Y va a ser para bien nuestro. Es decir, que nosotros no podemos rechazar el trato de Dios en nuestra vida. Pero muchas veces intentamos evadir el trato de Dios en nuestra vida. Pero cuando nosotros recibimos la disciplina, aceptamos la disciplina, los únicos bendecidos vamos a ser nosotros. Fíjese, tenemos que disciplinarnos a leer la palabra. ¿Cuánto leen la palabra todos los días? Tenemos que disciplinarnos a orar. ¿Cuánto oran todos los días? Tenemos que disciplinarnos a congregarnos. Amén. A buscar al Señor todos los días de nuestra vida. Y también somos corregidos por el Señor. ¿Cuánto aman la corrección? Muchas veces, sí, eso incomoda. Sí, porque no le gusta, hay a alguno que no le gusta que le digan las cosas. Pero la palabra te dice a ti lo que tú tienes que hacer y lo que no debes de hacer. Ese es nuestro manual de instrucción, hermano. Pero esto es para que nosotros seamos bendecidos. La Biblia nos enseña en Proverbios capítulo 29, versículo 15, la vara y la corrección da sabiduría, mas el muchacho consentido avergüenza a su madre. Fíjense, ya le dije que la vara representa la disciplina, la corrección. Y aquí habla de que tenemos que disciplinar a nuestros hijos. Y dice que la madre que consiente a su hijo, o sea, que no lo disciplina, que no lo corrige, será avergonzada en aquel momento. ¿Por qué? Yo recuerdo que cuando era niño, pues a mi padre yo lo veía por la noche. Claro, porque él paraba durante el día trabajando, porque antes era así. El hombre, pues más bien era trabajando y la madre, la esposa era en la casa y estaba con los hijos. Pero hoy en día ya no es así. ¿Por qué no es así? Bueno, primero, porque las cosas ya se ha encarecido todo. Un solo sueldo, pues hoy en día, pues ya no llega. No llega, te queda corto. Te queda muy corto. Por tanto, ahora hay que trabajar los dos progenitores. Y ahora los niños, pues ¿dónde quedan? Bueno, en la guardería y tal, y esta cosa. Pero antes
eran las madres las que más se encargaban de los niños. Por tanto, por eso aquí habla de que la madre que consiente a sus hijos, no lo corrige cuando desobedecen, cuando hace cosas malas, entonces será avergonzada en aquel día. ¿Por qué? Porque su hijo no fue corregido, no lo corrigió, lo consintió. Y nosotros tenemos que corregir a nuestros hijos, no maltratarlos, sino corregirlo, disciplinarlo, hermano. ¿Por qué? Porque si lo disciplinamos, serán hombres de bien y mujeres de bien en el día de mañana. En Proverbios capítulo 13, versículo 24 dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Es decir, que cuando falla, hay que corregirlo. Hay que corregir al hijo. ¿Para qué? Para que, él aprenda que no debe de hacer esto y camine rectamente como tiene que caminar, ¿no? Hay veces que, hay uno que sale más fuerte que otro, ¿no? Hay uno que da más dolor de cabeza que otro. Pero el Señor pues nos da la sabiduría y nos da la capacidad para encaminarlo y criarlo rectamente delante de Él. Amén. La disciplina es lo que te va a llevar a una vida de bendición y de victoria en el Señor Jesucristo. Todo padre que ama a su hijo debe de disciplinarlo o corregirlo. La Biblia nos enseña en Hebreos capítulo 12, versículo 6 al 8, dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si no soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijo. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Qué significa la palabra bastardo? La palabra bastardo significa que no es hijo legítimo del matrimonio. ¿Qué pasa? Que si no es hijo legítimo del matrimonio, entonces no es reconocido como hijo. Y Dios tiene hijos. Por tanto, si nosotros no somos disciplinados, no somos reconocidos como hijos de Dios. Tenemos que aceptar la disciplina aunque nos duela. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Y si el Señor nos disciplina, ¿sabe por qué? Porque nos ama. Y si usted disciplina a sus hijos, ¿sabe por qué? Porque los ama. Si no lo ama, no lo va a disciplinar. Y si usted lo consiente pensando que usted le está haciendo un bien a su hijo, no le está haciendo un bien, le está haciendo un mal. Y luego usted va a cosechar ese mal que usted está sembrando. Por tanto, tenemos que corregirlo a tiempo. Porque dice un dicho por ahí, que el árbol que crece torcido jamás su rama endereza, ¿no? Y así hay que hacer lo que crezca derecho, recto, para que el día de mañana pues sean personas de bendición y de bien. Amén. Por otro lado, el cayado del pastor es un bordón largo con un gancho curvado. El gancho facilita sacar a las ovejas de lugares peligrosos sin hacerle daño, como de la zarza o de alguna grieta. El gancho curvado, atraer la oveja sin hacerle daño.
con amor, para que no se vaya a enredar, porque una oveja depende totalmente del pastor. El pastor tiene que alimentarla, tiene que cuidarla. Si esa oveja se enreda por ahí, por una salsa, ahí se queda. Si el pastor no va por ella, ahí se queda y ahí muere. Por tanto, el pastor tiene que estar muy pendiente de esa oveja. ¿Para qué? Para cuidarla y que esté sana y a salvo. Amén. Amén. Ahora, el cayado servía para tocar suavemente el costado de las ovejas, recordándole a las ovejas la presencia del pastor. Que el pastor está cerca, que el pastor no está lejos. Y a veces nosotros podemos llegar a pensar que la presencia del Señor no está ahí, que no sentimos al Espíritu Santo, pero el Señor está ahí, su Espíritu Santo está ahí con nosotros. Aunque no le sienta, Él está ahí, porque ha sido una promesa que Dios nos ha dado. Él dijo que no nos iba a dejar huérfanos, sino que iba a enviar otro consolador para que estuviese con nosotros. Y el Espíritu Santo está contigo y está conmigo. Amén. Aunque no lo sienta, hay momentos que no lo siente. O solo me pasa a mí. A veces le digo al Señor, Señor, ¿dónde está? Que no te siento. Pero Él está ahí. Su presencia está ahí. El Espíritu Santo está ahí con nosotros. Es nuestro mejor amigo. Y está con nosotros los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Está con nosotros también los 365 días del año. Él está con nosotros. Amén. Cristo nos atrae con lazo de amor, hermano. Y cuando estamos en su presencia, el bien y la misericordia nos seguirá todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida nos seguirá cuando estamos en su presencia. La Biblia nos enseña en Salmo 23, versículo 6, dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Ahora, cuando habla del bien y la misericordia que nos seguirán todos los días, está hablando de una eternidad con Cristo. ¿Cuánto aman esa eternidad con Cristo? Fíjense, todo lo que está pasando en el mundo, todo lo que está sucediendo, no sé si ustedes están viendo la noticia, lo que está sucediendo ahora mismo en el Medio Oriente, son profecías que tienen que cumplirse. Pero todo esto apunta que la venida de Cristo está cerca, está más cerca que nunca. Esto quiere decir que nosotros tenemos que estar despiertos. Nuestro espíritu tiene que estar velando. ¿Por qué? Porque el Señor viene pronto y viene por su iglesia. Amén. Y no lo digo yo, lo dice Él a través de su palabra. Porque ustedes saben, cuando el Señor se iba al cielo, que los discípulos estaban todos tristes. Si Jorge me puede ayudar. Los discípulos estaban todos tristes y no era menos de esperar. Imagínese usted pasar con el maestro 3 largos años donde el Señor cuidaba de ellos, lo protegía, lo alimentaba, hacía de todo por ellos. Y dice que tiene que irse al cielo. ¿Qué haría usted en ese momento? Póngase usted en la piel de los discípulos. ¿Cómo se pondrían ustedes? ¿Qué pensarían ustedes? ¿Qué sería de mi vida? ¿Qué va a pasar con mi vida? Es como que si te cayera el mundo encima. Pero el Señor le da ánimo y le da esperanza. ¿Cuántos saben que nuestro Señor y Salvador Jesucristo es nuestra esperanza? ¿Cuántos saben que Él viene de nuevo a buscar su pueblo? Él va a regresar por su pueblo, por su iglesia. Fíjese lo que le dijo el Señor
en Juan 14, versículo 1, del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Fíjese la palabra de esperanza que le da el Señor a los discípulos. Ellos estaban angustiados, ellos estaban turbados sin saber qué hacer, pero el Señor le da esta palabra de esperanza. Me voy a preparar lugar. En la casa de mi Padre muchos lugares hay. Y dice que si se iba a preparar lugar para sus discípulos. ¿Cuántos son discípulos de Cristo? Por tanto, estamos esperando su regreso. Él dice que para donde Él esté, nosotros también estemos con Él. Está hablando de la eternidad con Él. Y nosotros nos preparamos para estar para siempre con el Señor. Y ver al Señor cara a cara y estar en su presencia para siempre. ¿Cuánto aman ese día, hermano? ¿Cuánto aman ese día? El Señor viene pronto. Preparémonos. Su venida está cerca. Por tanto, ya está todo preparado. Está todo preparado. Está todo preparado. Y nosotros también tenemos que estar preparados para ese gran día. Cierren sus ojos, mis amados hermanos. Padre bendito, gracias por tu palabra, Dios. Gracias por tu palabra de aliento, Señor. Gracias por tu palabra, oh Dios, de ánimo. Que tú, Señor, nos animas, tú nos fortaleces, conforta nuestra alma, Señor. Nos da la fuerza, nos da el poder para seguir. A pesar de las dificultades, a pesar de las batallas que atravesamos en este mundo, Señor. Tú, Señor, nos das confianza y nos das esperanza. Que aunque veamos el mundo revuelto, aunque veamos el mundo de patas arriba, que estemos confiados en ti, Señor, que tú tienes el control de toda la cosa, Señor.